Un grupo de 11 diputados de Renovación Nacional envió una propuesta al presidente Sebastián Piñera para entregar un bono a la clase media sin restricciones. Esto podría ser, por ejemplo, una alternativa a un eventual tercer retiro de los fondos previsionales. Para conversar de esta idea tomamos contacto con el diputado y uno de los creadores de esta propuesta, Frank Sauerbaum. ¿Cómo está? Muy bien. Buenas tardes. Yo no la veo usted, ¿eh? No, lo sé, pero yo lo veo ahí. Ya, muy bien. Cuénteme, bueno, ¿en qué consiste esta propuesta que hicieron llegar al presidente de la República? Mire, el día de ayer, después de conversar con varios diputados, le hicimos una solicitud al presidente de la República, al ministro de Hacienda y a la ministra Carla Rubilar de evaluar, ¿cierto?, los requisitos que se están exigiendo para poder acceder a este bono de clase media, que todos sabemos, la otra vez surtió un efecto bastante acotado justamente porque casi el 45 o 50% de la gente no pudo acceder en las condiciones que lo esperaba. Por lo tanto, nosotros le hemos pedido al gobierno primero que flexibilice los requisitos. El gobierno hoy día en la tarde nos vamos a juntar un rato más para hablar con el ministro de Hacienda para ver esa materia y de esa manera poder ir mejorando la cobertura, que es lo que nosotros queremos. Le voy a dar solamente dos cifras. Fíjese que 437.000 personas eran trabajadores dependientes y recibieron el bono cuando no les correspondía. Después se metió en impuestos internos, los pilló, 35.000 de ellos se pudieron excusar, los otros no. 37.000 trabajadores fiscales recibieron el bono sin tener derecho. O sea, realmente fue una política pública mal implementada la vez pasada y esa es la crítica primera que nosotros hacemos. Eso es una primera cosa. Creemos que hay que hacerla de una mejor manera para que la cobertura se aumente y le llegue realmente a la gente que lo está esperando y que no puede acceder personas que hoy día, por ejemplo, no han perdido su renta como los trabajadores fiscales. Efectivamente hay muchos beneficios que no alcanzaron a la clase media y que ahora lo que están esperando es justamente un tercer retiro. El año pasado hubo una presión mediática a tal nivel y también incluso muchos parlamentarios de Chile Vamos presionaron al gobierno porque se dieron cuenta que había necesidades sociales urgentes y que no se estaban respondiendo. En este caso, la alternativa de ustedes tiene que ver con evitar un tercer retiro de los fondos que eventualmente apoyarían si es que no llegan las medidas que ustedes están exigiendo, ¿o no va tan allá? A ver, mire, nosotros no tenemos una decisión tomada respecto al tercer retiro porque muchos de los que firmamos esta misma carta fuimos los que votamos las dos veces a favor de los dos retiros. Con eso no tengo ningún inconveniente, ningún problema. Yo creo que sí tenemos que hacer una política pública bien hecha. Y segundo, creemos que al Estado no lo podemos seguir endeudando. Y tercero, no creemos que los trabajadores tengan que seguir pagando con sus ahorros esta pandemia. Por lo tanto, nosotros le ofrecemos al gobierno sentarnos a conversar sobre una materia que ya veníamos avanzando con el ministro Briones antes que dejara el cargo, que es, por ejemplo, el término de exenciones tributarias para los más ricos, que pueden llegar a 4.500 millones de dólares en un año, y eso pudiera mejorar muchísimo las arcas fiscales para poder hacer un bono mucho más generalizado. Eso se había anunciado incluso, después se echó pie atrás, sí, pero era parte de los anuncios de la reforma de pensiones del presidente, entonces ¿por qué no volver a eso en el fondo? Exactamente, es lo que nosotros mismos nos preguntamos. Hoy día lo vamos a conversar con el ministro de Hacienda, porque no nos olvidemos de que cambió el ministro de Hacienda de una situación a otra. Queremos ver cuál es su posición y creemos nosotros que ahí hay una fuente de ingresos sin endeudar, seguir endeudando al gobierno. No nos olvidemos de que el gobierno chileno ha sido uno de los que más recursos ha entregado en materia social y nosotros lo reconocemos. Pero también queremos que este gobierno no deje un forado económico, ¿cierto?, tremendo para las futuras generaciones, porque la deuda adquirida la van a pagar las futuras generaciones, querámoslo o no. Pero como te digo, que tenemos que buscar alternativas de financiamiento y esta es una de ellas, que es la que nosotros queremos conversar hoy día con el ministro, entre otras cosas. Por ejemplo, también queríamos hablar respecto de lo que es el fondo de cesantía, que está disponible y ver la posibilidad. ¿Qué le parece esa alternativa a usted, la que presentó el alcalde de Las Condes? Mire, yo tengo mis aprensiones. Yo soy miembro de la Comisión de Trabajo. Nosotros conocemos bien cómo funciona el Fondo de Cesantía y esa es una buena alternativa para alguien que ha perdido el empleo. Pero sí, claramente hoy día se transforma en una alternativa que quizás sea menos dolorosa y onerosa en el futuro respecto del tercer retiro del 10% de la AFP. No nos olvidemos también, y digámoslo con franqueza, hay 4 millones de chilenos que, aunque se haga un tercer retiro, no va a recibir absolutamente nada porque ya lo retiró todo. Por lo tanto, la preocupación tiene que ser mucho mayor que eso. ¿El gobierno no se está haciendo cargo? Se lo pregunto porque se hablaba de un primer retiro y que iba a ser de manera exclusiva, excepcional, un primero y último.
Después llegamos a un segundo retiro que fue muy controvertido. Al principio llamó la atención y muchos dijeron, bueno, no hay ninguna posibilidad de que se apruebe un segundo retiro. Estaba la amenaza del Tribunal Constitucional. Y finalmente el gobierno tuvo que presentar su propio proyecto. Ese nivel de presión existía porque lo decían justamente desde el oficialismo, la ayuda no estaba. Todavía estamos en un escenario económico sumamente incierto, estamos retrocediendo en el plan paso a paso y estamos con 5.000 casos, 4.000 casos, luego 5.000 de nuevo. Entonces, esta situación de emergencia, esta situación económica se va a prolongar en el tiempo y no puede haber un cuarto retiro, quinto retiro. Hay muchas personas que ya no tienen fondos, millones de personas que se quedaron sin fondos para su jubilación. Muchas de ellas tampoco van a tener el tiempo de recuperar esa plata porque ya se acerca su edad de jubilación. Entonces, claro, no es justo, obviamente, que los trabajadores tengan que echar mano a sus ahorros, pero ¿cómo no vamos a ver políticas gubernamentales que realmente ayuden a la gente tomando en cuenta este contexto y que el fin de la pandemia no está a la vuelta de la esquina? Nos está yendo súper bien en la vacunación, pero falta mucho. Sí. Bueno, tenemos esa es la reflexión que hacemos todos, digamos. Nosotros sentimos de que aquí a fin de año, por lo menos, vamos a tener que darle una seguridad y una tranquilidad económica a los chilenos. Vamos a pasar un invierno muy duro. Afortunadamente, esperamos que en septiembre la mayoría de los chilenos estemos vacunados y del segundo semestre se empieza a recuperar la actividad económica con mucho más fuerza y nitidez, como lo ha venido haciendo ahí bien tímidamente. Si uno mira las cifras, ¿cierto? La recuperación de empleo ha sido paulatina, pero cada vez que hay un cierre, ¿cierto? Una cuarentena nueva, un retroceso de fase, evidentemente eso vuelve a foja cero. Y esa es la intranquilidad que tienen los trabajadores y es lo que nosotros le queremos transmitir al gobierno. No sabemos qué es lo que va a pasar todos los días. Por ejemplo, ayer hablábamos en Chillán con dueños de restaurantes. Decían que el 30% ya está decidido a cerrar, que no pueden seguir soportando. Le entran a una fase, lo retroceden, contratan a la gente, la tienen que volver a congelar. Entonces, es un problema que no genera el gobierno, ni generamos nosotros, ni genera el Estado, pero lo genera la pandemia y por lo tanto tenemos que estar dispuestos a enfrentarlo. Yo soy partidario de que efectivamente nosotros hagamos una reforma tributaria rápida, que podamos comprometer recursos para poder pagar estos bonos, ¿cierto?, con ingresos generales del Estado, no con un hecho específico y puntual, que en este caso sea el tercer retiro, a pesar, como te digo, que nosotros estamos absolutamente disponibles para volver a aprobarlo si es que es necesario, pero creemos que los trabajadores no pueden agotar todos sus fondos de pensiones para poder pagar la pandemia. El Estado tiene que estar mucho más presente y por eso también nos abrimos a la posibilidad de que sean los fondos de cesantía también los que pudieran entrar como una opción real de eso. Ahora, o sea, como te digo, va a depender de la conversación que tengamos hoy día con el ministro de Hacienda, que la esperamos detallar. Bueno, por las cuarentenas además hay muchos niños que tienen que volver a estudiar desde sus casas. Eso implica que alguno de los papás tenga que incluso dejar su trabajo para quedarse cuidándolos o que no puedan salir a buscarlo. Y era parte de una de las prioridades de este año, la recuperación de empleos. Ahora, ¿cómo ve usted al ministro? ¿Sí? Bueno, darle un dato nomás bien doloroso, porque el 60% de las personas que ha perdido el trabajo ha sido una mujer. Y nos habíamos llevado 15 años, ¿cierto?, en hacer esta inserción laboral de la mujer, y justamente por la pandemia hemos retrocedido 15 años. Esas cifras son bastante dramáticas. Entonces, nosotros tenemos que hacer muchísimas cosas, no es una cosa, son varias. Por ejemplo, ayer hablábamos también de volver a renovar el postnatal de emergencia, justamente para que las mujeres se pudieran seguir quedando en casa. Una serie de medidas que hay que tomar, y yo no digo que sea una sola económica, pero son muchas las que hay que tomar y hay que hacerse cargo del tema global. ¿Qué me decía usted respecto al ministro? Sí, no, además quiero tomar algo que usted decía. Yo le pregunté a la ministra María José Saldívar, creo que en diciembre, respecto al postnatal de emergencia, y dijo que no lo ameritaba la situación sanitaria, que no era necesario. Yo estoy viendo que hoy día sí es necesario. O sea, nos mantenemos en una situación sanitaria súper compleja, incluso cifras que se repiten desde junio. Los niños están teniendo que volver a estar en sus casas. Entonces, claro, muchas mujeres se preguntan, o sea, ¿qué más falta para que efectivamente se pueda aplicar? Por otro lado, lo que le quería preguntar era cómo ve usted la conversación que podrían tener con el ministro Cerda. En algún minuto el ministro Ignacio Briones fue bien intransigente en este tema. ¿Cómo ve usted las conversaciones que podrían tener con el ministro Cerda? ¿Tienen algún tipo de acercamiento? Bueno, mire, una cosita antes que se me olvide nomás, decir respecto de la vuelta al trabajo de las mujeres, que cierto aprobamos este bono de 200.000 pesos para poder hacer contratación, cierto, de personas para que los niños puedan estar cuidados debidamente o tener un jardín infantil o una sala de cuna, pero justamente hoy día esos 200.000 pesos no le sirven a nadie porque no los puede tomar porque las salas de cuna por cuarentena están absolutamente cerradas. Entonces,
Yo entiendo las intenciones del gobierno, pero la pandemia nos está ganando en los tiempos y en la situación. Por lo tanto, tenemos que ir rápidamente acomodándonos. Ahora, respecto del ministro, yo tengo una expectativa con él. No, lo conocemos poco porque viene recién asumiendo, lo conocíamos como director de presupuesto. No fue muy flexible en ese tiempo. Esperamos que ahora como ministro asuma que tiene un cargo más político que técnico, porque este es un ministerio muy duro, yo lo entiendo, y yo soy economista también, pero él tendrá que entender que se tiene que hacer cargo de las urgencias sociales que nosotros también le tenemos que hacer saber. Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros, diputado Frank Sauerbaum. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente con estas conversaciones con el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Hasta luego.